Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. Creo que nunca calza tan bien lo que dice nuestro separador con lo que vamos a hablar Corte ahora. Y confección. No, y aparte con desconstruir una historia que se conoce poco y nada. Quienes somos fanáticos de la historia de Darwin, teníamos un poco de acceso a este tema, porque el mismo barco que trajo a Beagle a nuestras costas, a Darwin a nuestras costas, se llamaba HSM Beagle, HMS Beagle. El canal de Beagle. Claro, de ahí todo viene. El perrito también. El perrito también tiene que ver con el nombre, Beagle, la raza. Más lindo. Tiene una anécdota detrás porque el capitán de ese barco, que era Fitzroy, El de mi calle. claro, tuvo la original idea, o no sé si el capitán, pero la tripulación, de tomar una joven originaria de Tierra del Fuego y llevarla como una especie de muestreo a Inglaterra en el siglo XIX. Detrás de eso hay toda una historia, que ahora la vamos a contar en detalle, pero es una historia cruel, Sí. leída hoy, pero que una colega tuvo la brillante idea de contarla de otra manera, de conectar con la historia de otra manera. Yo, perdón, lo que me acuerdo, igual no leí Fuegia sobre Basket esto. se llama el nombre Sí. que se le había puesto a sí, ella. me acuerdo de todo esto y me acuerdo que también se llevó incluso a la corte. A un hombre, claro, y exactamente. que era como mirar a la gente rara. Exactamente. Estamos en comunicación con una colega, Mara Laudonia, que es periodista y que se atrevió a contar esta historia de otra manera, digamos, para un universo más amplio. Mara, ¿cómo te va? Karina y Leandro te saludamos. Hola, Uy, hola. Hola. Ay, no te puedo creer. Hola, hola. Vamos de nuevo, entonces. No, la historia es fantástica, pero no quería contarla yo, quería que la conte No, me nuestra acuerdo colega. incluso que hubo un documental y películas Hay un libro, al respecto. hay un libro pero famoso. además de libros, hay, no sé si es el mismo libro que fue hecho película o documental o algo por el estilo. Que yo sepa, no. Que lo Puede ser vi. documentales, debe haber muchos. En Canal Encuentro había un famoso documental sobre este tema. En Canal Encuentro lo hubo. Ahora sí, estamos en comunicación con Mara Laudonia, que es la autora del libro. Mara, ¿cómo te va? Cari y Leandro, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, hicimos un poco el antes, pensamos que estabas al aire, de toda la historia, pero nos gustaría que nos cuentes vos los más detalles posibles de cómo accediste a la historia, de cómo, igual que muchos de nosotros, por ahí nos enteramos a través de los viajes de Darwin, digamos, en su momento, y por qué estas ganas de contarla de otra manera. Bueno, sí, yo empecé a viajar con más asiduidad a Ushuaia, y entre viaje y viaje empecé a leer mucho sobre la historia de Ushuaia, ¿no? Y así me encontraba con distintas menciones o cosas a ese viaje, o a una tal Fuegia Basket, y que había sido capturada por Fitzroy. Y había menciones sueltas, ¿no? De ella, no era claro quién era, qué hacía, y a mí me gustó investigar. Cuando me di cuenta que era una niña de 9 años, que la había capturado Fitzroy, que se la había llevado a Londres y que después la quiso educar junto a otros 3 niños fueguinos para que vuelvan. Su idea inicial era que sean interlocutores, interlocutores entre 2 mundos muy diferentes. Tuve ganas de contárselo a mi hija. Mi hija va a cumplir 8 años, y un poco contándoselo me di cuenta que era una historia importante, que había temas de hogar, de diversidad, de identidad, que podía contarle a mi hija Lola. Y entonces así nació, digamos, el proyecto de un cuento para niños, de esta historia que al final del cuento tiene como un apartado para grandes, porque hay muchos que no saben quién es Fuegia Basket. Hay una calle, por ejemplo, en Ushuaia que se llama Fuegia Basket, pero vos preguntás y por ahí dicen, no sé, sí, algunos sí, obviamente, pero otros no. Entonces, así nace este proyecto. Sí, con ojos y con una mirada del siglo XXI, sí, la verdad que es atrapante la historia y hasta conmovedora y hasta
digamos, no sé si la palabra es preocupante, pero como que es atractiva desde esa mirada. En perspectiva, en esos años habría que ponerse en los zapatos de Fitzroy y en ese viaje insólito que hicieron por casi todo el mundo. ¿Qué encontraste vos digamos, de elementos difíciles para contar para una nena como tu hija? Y bueno, si fue una captura, Claro. si fue, o sea, la idea era, bueno, lo que quedó registrado en el cuento es un poco tomar esta idea del cambio de nombre, de que la llevaron a otro país, de que hizo una aventura, en el fondo hizo una aventura. Volvió después, ¿no? Claro, volvió, exacto. Volvió y se volvió a mezclar entre los suyos. La perdieron por varios años y la volvieron a encontrar más tarde, digamos, como no de casualidad, pero ella se encontró con gente y que era la misión anglicana que estaba en ese momento antes de que se fundara Ushuaia, o sea, que hablaban en inglés, que eran los que estaban ahí, los que no eran de pueblos originarios, y justamente con ella pudieron hablar unas palabras en inglés y se dieron cuenta que era ella, una mujer grande, ya, y un poco ese reencuentro hizo, digamos, ir para atrás con todo lo que habían pensado de que la habían perdido y que había sido un fracaso en la misión, ¿no? Porque ella había elegido, digamos, quedarse entre los suyos, no bajar a donde se estaba formando un pueblo como Ushuaia y quedarse, digamos, entre sus canoas y su vida más, por así decirlo, salvaje, ¿no? Como ella había logrado vivir en Londres, había sido educada, había recibido religión, Fitzroy pagó de su propio bolsillo su educación, o sea, él lo tomó como un proyecto personal, quizá educarlos a ellos. Quería aclarar, no sé si lo has comentado al principio, que este tipo de, digamos, de captura que tuvieron estos indios fueguinos en ese momento fue distinto a lo que ocurrió décadas después, que hubo una especie de hubo exhibiciones hasta zoológicos humanos que tenían que ver con pueblos originarios. No fue este el caso puntual, ¿no? De Fuegia Vázquez, por los relatos que hay escritos de varios lados del mostrador, digamos, ¿no? Puntualmente por ella, porque no hay, pero de todo lo que pudo recolectar no se asemejan a lo que fue zoológicos humanos que hubo, y por ahí incluso hay hasta libros muy buenos, uno de Gamero, no sé si lo conocen, La jaula de los zonas, que no habla exactamente de pueblos originarios de los canoeros, pero los zonas también estaban. Sí, fueron víctimas de esas circunstancias, tal cual. No, hubo varios, Sí, claro, creo que eran distintas. Sí. Fueron décadas más tarde, ¿no? Y eso por ahí hay que aclararlo porque por ahí parece como que todo lo mismo y no fue así. Fue extraño desde porque no fue una misión humanitaria, pero tampoco fue una captura salvaje, digamos. Fue como un camino raro, más científico, si quiera. Contaba que él los había capturado en función de una represalia porque le habían robado una pequeña embarcación y que se habían ido las personas que él había capturado y que había quedado una niña, y esa era Fuegia. Y después capturaron a 2 o 3 más, claro. A uno supuestamente no lo capturaron y lo intercambiaron por un botón, que el más conocido que fue quizás, que se llama Jamie Bottom. Sí. Pero y hay 2 más. Un tercero, un cuarto, digamos, murió porque no sobrevivió a la viruela, fueron vacunados, o sea, primero los vacunó y después los intentó llevar, y bueno, era como decías vos, la visión del momento de querer civilizar digamos, a los pueblos originarios de América, la visión que tenía Fitzroy, Darwin y todo. Porque después, lo interesante que cuando Fitzroy vuelve y hace la mayor expedición, digamos, del siglo XIX, cuando nos vuelve a regresar, y los niños fueguinos viajan con Darwin en el mismo barco también. Claro. Sí, por donde se lo cuente, es una historia fascinante. Sí, yo me acuerdo de haber visto una película, un documental. Hay un documental de Encuentro que te decía. No, pero también hay como una película, o lo está retratado, porque yo me acuerdo mucho de la historia, sobre todo de él y de Capitán de Mar y Tierra, de Jamie Button, es la de Russell Crowe, que hace de esa misma tipo,
y tripulación donde está Darwin, pero no cuentan la historia de... No, pero este era exclusivamente de eso, ¿no? De la chica y de Sí, de se él. habló mucho más de Jamie que de... Claro, pues, sí, y sí, además tal hubo cual. una novela de un no sé cómo se pronuncia, Sarraigous o algo así, pero lo voy a buscar y después les cuento bien, que él... Se llama La sombra de Darwin. Y él escribió sobre Jeremy Bottom, pero basándose en él, y claro, porque Darwin tuvo como un cariño personal con Jeremy Bottom, y entonces escribió bastante más sobre él que sobre Foggia. A Foggia no se la conoció tanto, de hecho, yo junté muchos textos distintos de distintos lugares y iba juntando como... iba haciendo como un rompecabezas de su vida, de su biografía. Y así fue que, bueno, después lo armé todo y pude reconstruir que también, por ejemplo, el hijo del jefe de la misión anglicana, que era Lucas Briggs, él escribió un libro de grande antes de fallecer, casi en 1950, que se llama El último confín del mundo, que es uno de los libros como de antropología sobre los inicios de digamos, de Ushuaia, más, digamos, más reveladores que hay, porque él vivió y jugaba con los pueblos originarios, entendían su idioma, hablaban también en su idioma, nació además en ese momento. Él estuvo cuando era pequeño, su padre lo tenía en brazos cuando Foggia le contaba que había ido a visitar la reina Adelaida. Qué buena historia, sí, es increíble. Y después también contó que la vio de grande, ya casi en las últimas, cuando justo se fundaba Ushuaia, que fue allá por 1884, cuando ya Argentina tomaba, estado real de toda esa parte del sur. Y ella muere en ese momento, o sea, vivió muchos años, Foggia, porque recordemos que esto fue en 1829 y la habían visto en 1883, 1884, más o menos, que fueron las últimas veces que la vieron y ya ahí determinaron que se murió en algún momento. Tal cual. Después. Y él la vuelve a ver y bueno, y también sabía que era él, se hablaba en inglés. Tal cual. Mara, ¿cómo se llama el cuento o el libro se llama? El cuento se llama Pequeña Foggia, un puente entre dos mundos. ¿Y está en el contexto de un libro de otros cuentos o son todos de tu autoría? Ese es digamos, el primer cuento para niños que yo hago, porque yo publico otros libros, pero son más para grandes, digamos, que tienen que ver con otros temas, ¿no? Con deuda o con, con políticos. Sí. Y sí, es un cuento de 36 páginas, tapa dura, premium, que es para los chicos y que puedan entender esta historia. Excelente. Sí. Bueno, ¿Y cuál es la editorial? No lo dijimos. ¿Cuál es la editorial? Petreles, la editorial Petreles. Okay. Gracias, Mara, que tengas buen fin de semana y gracias por la conexión con nosotros. Gracias a ustedes por el contacto. Al contrario, un placer. Yo me quedé mientras